9 de la mañana con 34 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Radioanálisis y como cada jueves a esta hora de la mañana para conversar con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos al economista académico, además del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a la radio. Hola, muy buenos días, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar respecto de economía. Y en esta ocasión vamos a hacer una suerte de análisis, ¿no? Respecto de cómo se encuentra actualmente el escenario económico en nuestro país en medio de tantas cifras, ¿no? Que vamos escuchando periódicamente respecto de crecimiento, empleo, proyecciones también que se hacen a futuro y que muchas veces también no se condicen entre, por ejemplo, lo que dicen los, entre comillas, expertos, ¿no? Quienes trabajan en este mundo con las fuentes oficiales como el gobierno, etcétera, o incluso fuentes internacionales como pueden ser entidades como CEPAL, el FMI, etcétera, etcétera. Así que para aterrizar esta situación, Gonzalo, que para hacerlo incluso más complejo, en un escenario internacional que está en una situación de volatilidad e incertidumbre como pocas veces en la historia reciente, ¿qué podríamos decir como para introducir el escenario? Sí, bueno, lo novedoso esta vez tiene que ver con todo lo que tú mencionas del escenario internacional. Quizás por ahí podemos comenzar. Hay que recordar que a comienzos de año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre el alza en las tarifas, en los aranceles, de modo de proteger también la industria local. Y eso fue un claro giro en lo que viene a ser en las últimas décadas, ¿no es cierto?, del liberalismo norteamericano. En particular, hay que reconocer de que Estados Unidos siempre ha estado como adepto, ¿no es cierto?, a abrirse al comercio internacional y para de este modo tener muchas más mercado para vender sus productos. Fue el caso de China cuando hizo sus acuerdos con el gigante asiático. Y lo que fue sucediendo es que en el tiempo China no solo se transformó en un mercado, sino que se ha transformado en una competencia directa en la frontera de producción tecnológica, que eso es algo que para el sistema capitalista y en particular para Occidente está generando una suerte de amenaza, sobre todo a lo que son las grandes multinacionales monopólicas de la tecnología de Estados Unidos. Entonces, eso genera también una rearticulación que podríamos decir es económica, es política, y empiezan a tomar más fuerza discusiones como, por ejemplo, este bloque de los BRICS, ¿no es cierto?, que es un grupo de países, un conjunto que si hablamos del BRICS ampliado, son cerca de 11 países que lo componen Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, está también Egipto, Emiratos Árabes, Irán, y también tenemos ahí a Etiopía y a Indonesia. Ujú. Ese grupo de 11 países hoy en día representan a prácticamente el 50% de la población mundial y lo que está en juego es una disputa por la hegemonía sociopolítica y también económica en relación a qué es lo que va a pasar en los próximos años en torno a el comercio internacional. Y ahí eso es algo que es novedoso, que nos golpea también a nosotros como país, también nos hace tomar definiciones en relación si, por ejemplo, Chile tiene que entrar al grupo de los BRICS o aceptar este tipo de invitaciones. Y mientras tanto tenemos una economía local, que eso es como las discusiones que están por arriba, pero a nivel local tenemos un país que se mantiene en unas tasas de crecimiento económico que son muy modestas, que no permiten en el fondo que nosotros como las familias trabajadoras puedan salir adelante de una manera autónoma. Y eso es una situación que sin duda tenemos que intervenir y hay que ver qué soluciones se puede trabajar en ese punto de vista. Ujú. Sí, son varios factores, Gonzalo, como que, en las cuales podríamos seguir profundizando el análisis, pero yendo a lo mejor de lo particular a lo más general, respecto de lo que está ocurriendo hoy en día en la economía nacional, que está, por así decirlo, este debate, ¿no? Respecto de qué influye en esta suerte de estancamiento que ha tenido el crecimiento durante el último tiempo. Si son malas políticas por parte de quienes han estado a cargo de la administración de turno, o bien efectivamente
finalmente todo este vaivén, ¿no?, de shocks a nivel internacional que hemos vivido por lo menos en la última década o incluso más, afectan finalmente a que nuestro país se pueda desarrollar de mejor manera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que asistimos a un periodo histórico, ¿no es cierto?, que algunos analistas le han llamado de larga depresión económica. Esto significa que los países se enfrentan a crisis cada cierto tiempo, cada vez son más recurrentes estas crisis económicas, y luego el capitalismo hace que estos países se recuperen, pero la recuperación siempre es parcial. Entonces nunca logramos volver al punto en el cual nos habíamos caído. Y en ese sentido estamos cada vez avanzando hacia escalones más abajo. Y esa larga depresión no es solo en Chile, sino lo estamos viendo a nivel planetario, pero Chile está particularmente afectado por lo que es su estrategia de desarrollo productiva, esta idea de abrirse a prácticamente más del 85, casi 90% del comercio mundial por la vía de los tratados de libre comercio, y eso hace que estos tipos de crisis que son cada vez más recurrentes nos afecte de modo muy potente, ¿no es cierto? Hay que pensar que, por ejemplo, en las arcas fiscales, cuando la estimación en el precio del cobre, que para que se hagan una idea, hoy día el precio del cobre está en cerca de 4,5 dólares el barril, cuando esa estimación cae o se modifica en 1 centavo al año, en un centavo, que es algo súper bajo, cuando eso pasa, según las estimaciones, nos hablan de que prácticamente el país deja de recibir casi 65 millones de dólares. Entonces, ahí podemos ver cómo eso impacta, ¿no es cierto?, en la economía. Ahora, también podríamos decir que tenemos, por así decirlo, ciertos motores que están en la interna, que no están funcionando bien hace décadas. Hay que pensar en lo que sucede con la demanda agregada. Cuando uno revisa el consumo privado, las proyecciones de crecimiento son muy exiguas, de un 2% apenas, y eso en un país que igual sigue creciendo. Entonces, ahí lo que nosotros preguntamos es que, bueno, cuando el país crece, ¿quién crece cuando Chile crece? Y el tema de los salarios es fundamental, cómo los salarios pueden activar también la economía. Entonces, yo creo que a Chile le está pasando la cuenta también este hecho de ocupar una estrategia de avanzar con salarios muy contenidos. Hay como un castigo salarial, podríamos decir salarios sumergidos, que no se condicen, ¿no es cierto?, con el país que a veces nos miran desde el extranjero. Hoy día se nos anuncia que el salario mínimo, por ejemplo, ha subido a 539.000 pesos, que tenemos un salario mínimo que es el más alto de América del Sur, pero sin embargo, los que nos están escuchando podrán entender fácilmente que si uno hace una prueba básica de suficiencia, nos vamos a encontrar que ese salario, que es bruto, hay que descontarle las imposiciones, bajamos al tiro ahí a prácticamente 430.000 pesos. ¿Qué nos alcanza con ese monto? Bueno, ir y volver al trabajo, que no es ninguna ganancia en cuanto a dinero en el bolsillo, nos va a alcanzar para una canasta básica de alimentos de 70.000 pesos, que significan 2.333 pesos al día para todas las comidas, y nos va a alcanzar para un arriendo básico en Santiago con una pieza y un baño de 315.000 pesos. Entonces, es bastante elocuente lo que está sucediendo con la situación material de las y los trabajadores, y yo creo que eso ningún sector político lo quiere encarar de frente. Y eso es un problema, porque si no discutimos de eso de manera frontal, con todas las cartas sobre la mesa, es muy difícil que el país pueda tener una proyección de un PIB tendencial que hoy en día es de un 2% y que podamos crecer a tasas mayores que lo que necesitamos. El propio Fondo Monetario Internacional informaba hace unos días que era prácticamente imposible crecer a lo que habíamos, con los niveles que habíamos logrado en los 90. Pero ellos asignan el factor por otro lado, ¿no es cierto? Ellos dicen que tiene que ver con una cuestión demográfica, que ahora la población más adulta, en edad de jubilar, por ejemplo, cada vez es más importante, lo cual es cierto, pero no le dan tampoco la debida atención a lo que pasa con los aspectos laborales, los aspectos, por ejemplo, de la negociación colectiva. Ujú. Gonzalo,
Pasando ya más al escenario más macro, ¿no? Respecto de lo que se está viviendo a nivel internacional y esta reconfiguración del orden a nivel internacional en distintos ámbitos, no solamente en lo político, sino que también en lo económico, etcétera. Hay una suerte de dos posturas, ¿no? Una, efectivamente, adaptarse y comenzar a reevaluar cuáles son nuestras relaciones actualmente o la forma en la cual hemos ejercido precisamente esas relaciones tanto a nivel económico como a nivel político, pero hay quienes sostienen que efectivamente hay que tratar de respetar, por así decirlo, las reglas del juego y en ese sentido hay quienes advierten que ahí se podría caer el riesgo de tratar de ser, por ejemplo, el más Mateo de la clase y tratar de seguir unas reglas que ya nadie respeta, por así decirlo, y quedar en una suerte en una suerte de rezago respecto de lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Cómo ve esa situación a propósito de todos estos debates que se han dado respecto de, por ejemplo, acercarnos a los BRICS, no hacerlo, etcétera? Bueno, ahí yo creo que hay experiencias que son interesantes de observar. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur es un caso interesante de modelo de desarrollo. Por mucho tiempo en economía se nos ha dicho de que los países tienen que especializarse en aquellos productos, en la explotación de esos bienes en los cuales tienen ventajas comparativas. eh, y no desarrollar industrias con mucho valor agregado si es que no tienen esa ventaja. Y bueno, Corea del Sur después de las guerras hizo todo lo contrario, era un país arrocero, con muy poco infraestructura tecnológica, y si hubieran seguido en el fondo las recomendaciones de los manuales de texto de economía, probablemente todavía estarían como un país subdesarrollado, y hoy en día son un gigante tecnológico. Lo que ellos decidieron fue cambiar de manera con definiciones también políticas, cambiar qué es lo que iba a pasar en el desarrollo de esa sociedad, invirtiendo mucho en educación, invirtiendo mucho en lo que son las y los trabajadores y, por supuesto, en tecnología. Entonces, yo pienso que eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, también como deseo, como anhelo, no podemos seguir en el fondo pensando de que tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que nos dicen, lo que nos dictan los manuales de economía, que están muy influenciados también por el poderío y la hegemonía de las grandes potencias mundiales. Hoy en día, como decía anteriormente, el BRICS lo que representa es una redefinición en la disputa por el control de las tecnologías de punta. Aquí hay un proceso técnico productivo que es llevado adelante por los países del BRIC con China, ¿no es cierto?, como punta de lanza, que lo que va a permitir es avanzar en transferencia y desarrollo tecnológico, ofreciendo esas alternativas que necesitamos a los monopolios de Occidente. Entonces, yo creo que por eso que hay tanto resistencia por parte de Estados Unidos a este bloque y por parte del grupo de los países del G7, que son estos países del hemisferio norte, las grandes potencias, que están viendo cómo la torta se puede empezar a repartir de otra manera. Y yo creo que Chile no tiene que quedarse al margen de esta discusión. Es verdad que somos un país pequeño, pero tenemos que entender cómo funciona el capitalismo contemporáneo y también, obviamente, defender la autonomía y poder desarrollar industrias para que nuestra clase trabajadora también pueda tener un mejor vivir. Ujú. Estamos conversando con el economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, integrante además de Fundación Sol, Gonzalo Durán, en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigas de la Fundación. Gonzalo, a propósito de algo que mencionabas en una de las respuestas relacionadas con la situación de los salarios en nuestro país, que siguen estancados en una situación que finalmente empujan a la gente a tener que recurrir a otras herramientas para poder costear los gastos de un mes, la deuda, etcétera, etcétera. A propósito de la discusión de las elecciones primarias, este tema ha salido a la palestra. A propósito del programa económico de la candidata Janet Jara, donde apunta, aunque no de manera muy específica, pero por lo menos la idea se pone sobre la mesa respecto de avanzar en una mejora progresiva de los salarios en nuestro país y que de esa forma se permita dinamizar de mejor manera la economía. Y ha recibido varias críticas al respecto, desde el Frente Amplio
amplio, que acusan que son políticas de los años 20 o de los años 40, que ya no se condicen con la realidad actual, hasta desde el socialismo democrático, que la candidata Carolina Toa lo ha tildado incluso de kirchnerista la propuesta. ¿Cómo has visto el debate, más allá de lo puntual de la candidata Jara, el debate en torno a este tipo de temas en esta elección primaria? Bueno, yo creo que es un debate que cada cierto tiempo asistimos a estas discusiones en relación a cómo podemos en el fondo avanzar en mayor crecimiento económico. Y en este caso es el turno, ¿no es cierto?, el comando de Janet Jara, donde nos dice que una buena alternativa podría ser activar la demanda como dirigida por los salarios, como se llama técnicamente. Es decir, mejorando, ¿no es cierto?, las condiciones laborales y la capacidad de compra, que es lo que tienen los trabajadores por la vía de mejores salarios. Mientras que otros están diciendo que eso en el fondo, claro, como tú dices, es una solución anticuada. Yo aquí lo que veo es que, claro, esto se vuelve a repetir y es como, es una historia que lamentablemente eh, pasa mucho en estos periodos como eleccionarios, de elecciones, pero que después no se vuelven a tomar en serio. Hay que recordar que el propio gobierno actual de Boric también habló sobre fortalecer a los sindicatos, fortalecer la negociación colectiva. Era una promesa de campaña, que iban a haber negociación colectiva por rama, algo que demandan las y los trabajadores hace décadas. Y sin embargo, hasta la fecha todavía no tenemos eso como ingresado como proyecto de ley, y lo más probable es que eso no va a suceder, o si sucede va a ser algo muy deslavado. Entonces, yo, más allá de lo que pueden ser esta suerte de declaraciones, a mí me gustaría que eso se demostrara como en los hechos. Y en los hechos eso significa efectivamente tener una propuesta súper concreta de qué significa, por ejemplo, que tengamos una economía que va a estar dinamizada por los salarios, más allá del titular. Eso significa, por ejemplo, que vamos a tener una negociación colectiva por rama de actividad económica. Y si es así, ¿qué sistema se está pensando? ¿Ya? Eso yo creo que es un debate que deberíamos tenerlo como país, sobre todo desde el punto de vista económico. Hay muchos que los diarios hegemónicos se cierran a estas ideas, obviamente los medios de comunicación, porque dicen que esto va a generar despidos, o crisis en las pequeñas empresas. Pero por otro lado vemos lo que nos dice la evidencia internacional, países de la región, Uruguay, por ejemplo, donde no tenemos un apocalipsis como económico. Tampoco pasa eso en Alemania ni, por ejemplo, en Francia. Entonces yo creo que ese debate es un debate que tenemos que dar, y aquí lo que está detrás de esto muchas veces es que las otras candidaturas no les gusta meterse también en esto, porque es como meterse a la pata de los caballos. ¿Por qué decimos eso? Porque efectivamente cuando hablamos de salarios, hablamos de cómo mejorar la distribución de ingresos por los sindicatos. Esa es la manera que podríamos decir es más efectiva. Y por más efectiva me refiero a que es la manera por la cual la desigualdad se puede reducir, y eso significa quitarle un pedazo de la torta a los más ricos de este país. No hay que olvidar nunca que el 1% más rico concentra prácticamente el 50% de la riqueza. Y entonces ahí está el grave problema de la desigualdad. ¿Cómo a partir de las relaciones laborales eso se puede mejorar? Van a haber muchos que no van a querer entrar ahí porque esa es una solución muy efectiva que permite mejorar la distribución del ingreso, y que lamentablemente en los últimos 30, 40 años nadie ha tenido en el fondo la valentía y la dirección política de entrar en este terreno. Ujú. Bueno, Gonzalo, queremos agradecerte el hecho de que hayas estado con nosotros hoy día conversando de este tema, que sin duda da para mucho más, pero vamos a tener próximos encuentros para ir profundizando en estas ideas, en una situación, además, como comentábamos al principio, donde la incertidumbre, ¿no?, parece ser el concepto que va a reinar a nivel mundial, este tipo de temas de aquí en un buen tiempo más. Así que, Gonzalo, agradecerte que hayas estado con nosotros, y un abrazo a toda la gente ahí de la Fundación. Que estés bien. Gracias, Claudio. Un abrazo para todos y todas.
9 de la mañana con 53 minutos y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy. A las 13 horas más noticias en la segunda edición de Radio Análisis y por supuesto también en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana. Un abrazo, que estén muy bien.